Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast del Templo de la Hipertrofia. El mejor podcast en el que hablamos sobre temas relacionados con el entrenamiento y la hipertrofia muscular. Seguimos con esta sección que se llama El Consultorio de la Hipertrofia, en la que respondo dudas que me dejáis en la página web, en el apartado de podcast. Vais ahí, tenéis un formulario, dejáis la pregunta que queráis y en futuros episodios os la responderé encantadísimo. Así que bueno, vamos con la primera pregunta en el día de hoy que me escribe Rafael, que tiene 36 años y tiene un nivel avanzado. ¿Recomiendas el uso de métodos como el deload activo o siempre debe ser pasivo? Bueno, Rafael, un fuerte abrazo. Vale, para quien no lo entienda, que yo tampoco soy muy de terminología inglesa, por así decirla, me gusta más a mí utilizar los míticos términos en español, ¿no? Porque si no, a veces como que me pierdo. A veces alguno me pregunta, ¿y eso no sé qué? Me hizo un nombre raro en inglés y digo, es que no sé a qué te refieres. Luego me lo explica y digo, vale, joder, te refieres a esto, ¿no? Así que bueno, Rafael se refiere por deload activo o pasivo, se refiere a lo que son las descargas de entrenamiento, ¿vale? Que tendríamos como dos opciones. Estaría la descarga pasiva o la descarga activa, por así decirlo, ¿no? La descarga pasiva completamente es, pues, no ir al gimnasio, por ejemplo, en una semana o en 10 días o lo que necesites. Y la descarga activa, lo que sería el deload activo, sería bajar ciertas variables de entrenamiento, reducir ciertas variables de entrenamiento, como puede ser volumen, intensidad, carga, ¿vale? Hay varias, ahora las analizaremos, pero seguir yendo al gimnasio, ¿no? O estar menos tiempo de sesión, ¿sabes? Así, ¿no? O en esa semana ir menos días al gimnasio con respecto a lo que sería su rutina tradicional, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos esas dos opciones o la que yo recomiendo siempre, por así decirlo, que es no hacer descargas de entrenamiento. Ya lo sabéis, me habréis probablemente escuchado en algún otro episodio del podcast decir que las descargas de entrenamiento no son estrictamente necesarias. Las descargas de entrenamiento lo único que indican es una mala autogestión, autoprogramación de tu rutina de entrenamiento, ¿vale? Porque muchas personas se creen que hay que darlo todo, llegar al tope, y cuando ya has llegado al tope y te has pasado, no es que hayas llegado al tope de lo que tu cuerpo tolera, digamos que te has pasado 100.000 pueblos, llega un punto en el que dices, hostia, ¿ahora mismo qué? Ya no puedo, me duele todo, estoy cansadísimo, no me apetece ir al gimnasio porque mentalmente estoy deshecho, y ahora no, me voy a tirar una semana fuera del gimnasio. O hay alguno que en vez de tirarse una semana se tira 3 meses, ¿no? Fuera del gimnasio cuando llega el verano y ya no va. Entonces, bueno, Rafael, vamos a ver lo que me comentas. Dicho ya esto, lo que he comentado de que si tú te programas bien, te autogestionas correctamente tu rutina de entrenamiento, tu programación, no necesitas hacer una descarga, ¿vale? Si tú gestionas muy bien todos los parámetros, todas las variables y las fino, digamos, para no tener que llegar a ese punto en el que te pasas, no vas a necesitar esa descarga de entrenamiento como coloquialmente se ha dicho siempre de, pues que suele ser una semana, por así decirlo, ¿vale? Sí que te puede pasar que de vez en cuando, obviamente, pues por ejemplo, en una etapa de volumen, estás cada vez, porque siempre hay que ir un poquito a poco más, un poquito más de volumen, un poquito más de intensidad, un poquito más de todo, ¿no? O sea, entonces hay que ir forzando tu cuerpo a que llegue a ese volumen máximo adaptativo, digamos, entre ese volumen máximo adaptativo y ese volumen máximo recuperable. Ese es el punto ideal en el que nos tenemos que encontrar siempre, digamos, ¿vale? Pero en una fase de volumen aún más para aprovechar al máximo todos los recursos energéticos que tenemos de la alimentación, porque nos estamos alimentando bastante, tenemos bastante energía de la alimentación, tenemos que aprovechar y entrenar lo máximo posible, siempre y cuando nos recuperemos, para maximizar esas adaptaciones de hipertrofia. Hay mucha gente divulgando en TikTok, he escuchado mucho de, no, es que el volumen siempre tiene que ser bajo y no hace falta más, porque si la intensidad es alta, el volumen puede ser bajo. A ver, la intensidad puede ser elevada y tú aún todo intentar forzar siempre a tolerar, o sea, o a llevar a cabo y realizar el máximo volumen posible siempre y cuando te recuperes. Atended a eso que os estoy diciendo, siempre y cuando no recuperemos. Otra cosa es como hacen algunos de, no, es que yo soy el que más entrena en el gimnasio, el más duro, el que más peso mueve y encima me tiro 2 horas en el gimnasio. Claro, y no progresas nunca. ¿Por qué? Porque estás muy por encima de ese volumen máximo recuperable, tienes dolores todo el día, no progresas y demás, ¿vale? Entonces, lo que digo, para empezar, una descarga de entrenamiento no es estrictamente necesaria, ¿vale? De hecho, a mí lo que me gusta es, durante toda una fase de volumen, no necesito esa descarga, sí que puede haber, lo que he comentado, pequeños puntos en los que a lo mejor te has pasado un pelín y con que dejes un par de días ya lo tienes, ¿vale? Eso no sería una descarga como tal, simplemente, bueno, pues aprovechas y dejas un par de días que no vas al gimnasio, cuando en tu programación, digamos, que tienes que como máximo puedes dejar de ir un día, ¿no? Tienes de descanso. Bueno, pues dejas 2 o 3 días, que tampoco es una descarga, y reseteas un pelín toda la estructura un poco, todo el cuerpo en general, y ya vuelves a estar bien, ¿vale? Porque, lo que comento, todavía has pasado un pelín.
en un punto determinado de la fase de volumen, no de manera sistemática y progresiva. Durante un montón de semanas de entrenamiento de la fase de volumen te has ido pasando hasta que las articulaciones normalmente, o en general tu estructura, tu mente, porque hay veces también que nos saturamos. El aspecto mental también es súper importante, buscar ese equilibrio perfecto para no saturarte, ¿no? Porque esto es un trabajo de fondo, es un trabajo a largo plazo. Entonces, lo que digo, a mí lo que me gusta es, durante esa fase de volumen no hago descargas y luego cuando llega la fase de definición me la tomo a modo de descarga, porque obligatoriamente vas a tener que ir reduciendo el volumen de entrenamiento o la intensidad o las variables que se necesiten para que te sigas recuperando bien, porque si tú de la alimentación cada vez introduces en tu cuerpo menos recursos energéticos, vas a poder tolerar menor volumen de entrenamiento, porque la recuperación, digamos, o la capacidad de recuperación baja. Entonces tienes que bajar el volumen para poder así recuperarte bien, ¿vale? Entonces, dejando a un lado esto, que yo comento que es lo que a mí me parece que es lo más interesante, ¿vale, Rafael? Que yo es lo que te recomiendo. Yo entiendo que hay otro tipo de personas, pues que bueno, oye, les gusta más forzarse al máximo y hacer una descarga. Y de repente otra vez te fuerzas al máximo y otra descarga. Pero claro, pensad una cosa, ¿vale? Este aspecto es súper importante, así que prestar atención. Si estás haciendo otra cosa, ¿vale? Si estás cocinándote la comida mientras escuchas este podcast o si estás haciendo una serie de entrenamiento, para un segundo y escucha esto. Si nosotros lo que hacemos, en lugar de lo que digo yo, que es no necesitar descargas porque te autogestionas correctamente tu programación, vale. Ahora comparad eso con lo que comento de, imagínate, te tiras 2 meses en el que empiezas a subir muchísimo el volumen de entrenamiento muy rápido y la intensidad. Y digamos que de esos 2 meses, ya a partir del primer mes, ya estás por encima de tu volumen máximo recuperable, ¿vale? Entonces, en ese punto ya estás dejando de obtener adaptaciones de hipertrofia prácticamente, ¿vale? Porque te estás pasando. Pero ya desde el primer mes, ¿eh? Y te tiras ese segundo mes pasándote continuamente y encima subiendo aún más el volumen de entrenamiento. Digamos que durante un mes, mientras acumulas todas esas molestias en las articulaciones, toda esa saturación mental que ya no puedes más, que simplemente tú lo que estás haciendo es forzarte día tras día, como si fuese una guerra, a decir, no, es que yo tengo que ir al gimnasio 2 horas a machacarme. Vale, pues durante ese segundo mes, durante esas 4 semanas enteras, no vas a obtener adaptaciones de hipertrofia. Incluso todo lo contrario. Quizás catabolizas. Igual pierdes masa muscular por el hecho de que si tú te estás pasando, no va a haber recursos energéticos necesarios ni para reparar el daño que está causando las sesiones de entrenamiento de tus fibras musculares, ¿vale? Con lo cual, no es que encima no progreses, es que igual vas hacia atrás, ¿vale? Pero me explico, todo ese mes te estás pasando, o imaginaos que en vez de ese mes, vale, dejémoslo en que son 2 semanas, ¿vale? Pero es que son esas 2 semanas que no has progresado, más luego la semana que necesitas la descarga de entrenamiento, con lo cual esa semana tampoco vas a progresar, no vas a ganar adaptaciones de hipertrofia, porque vas a dejar de ir al gimnasio o prácticamente no vas a entrenar bien. Ya van 3 semanas en las que no progresas. Pero es que encima ahora, cuando vuelves de esa descarga de entrenamiento, digamos que tú lo que tienes que hacer es comenzar otra vez con un volumen de entrenamiento muy bajo. Entonces te vas a encontrar pues aproximadamente en un volumen mínimo efectivo. En ese punto estás generando adaptaciones de hipertrofia, pero no son las más óptimas. Con lo cual te tiras prácticamente en ese volumen mínimo efectivo mientras luego vas subiendo otra vez el volumen otras 2 semanas. Digamos, si hacemos cuentas, estás casi durante un mes y pico, durante 4 o 5 semanas, tirando el tiempo a la basura. ¿Vale? Es tiempo tirado a la basura que no estás progresando, que es tiempo que tú podrías estar destinando a progresar. Me explico, y a mantenerte siempre en esa línea entre el volumen máximo adaptativo y el máximo volumen recuperable. Entonces, ese punto, espero que lo hayáis entendido bien. Si no, me lo dejáis en la caja de comentarios, porque es crucial entender eso, ¿no? Que vas a ir mucho más despacio en lo que es tu camino y tu carrera hacia las máximas adaptaciones de hipertrofia, hacia ponerte lo más fuerte que puedas, va a ser mucho más despacio que el otro que está haciendo las cosas bien, o que tú mismo si hicieses las cosas bien, ¿no? Vale, entonces dicho esto, Rafael, ya dejamos a un lado eso, pero bueno, lo que he comentado, lo ideal es no tener que hacer descargas de entrenamiento, porque la gran mayoría de descargas suelen venir por problemas en las articulaciones, en la estructura, ¿vale? En las estructuras pasivas, en los tejidos pasivos, en lo que son los tendones, los ligamentos, articulaciones, no sé qué, no sé cuántos, me duele el codo, me duele el hombro, me duele la muñeca, me duele la rodilla, muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás pasando, ¿vale? Rara vez necesitas una descarga de entrenamiento porque no te recuperas a nivel muscular, digamos, ¿no? O sea, al final, nivel muscular, tú por mucho que te pases en 2 o 3 días, no sé, que te hayas tirado un palizón de muchísimas series en un entrenamiento y vas a tardar una semana en recuperarte esos músculos que has trabajado esa sesión, pero puedes trabajar los otros que ya se han recuperado, ¿me explico? Pero bueno, prefiero que normalmente la descarga llega a un punto en el que se hace porque me duelen los codos y demás, se llama fatiga articular, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que encima hay personas que en su programación, igual un entrenador de 3 al cuarto,
desde que comienzan la rutina, le ponen, vale, vamos a hacer esta semana este volumen, segunda semana tal, 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 y la quinta semana descarga de entrenamiento. Y ya te lo da un mes antes. A lo mejor tú igual has llegado a esa quinta semana, te ves perfecto, estás tolerando súper bien el volumen de entrenamiento, te ves con ganas, y te dice, no, no, hay que descansar. Es como, a ver, pero hay que descansar, ¿por qué? No tengo dolores articulares, o sea que voy bien, digamos, no me estoy pasando con el volumen de entrenamiento, a nivel muscular me estoy recuperando bien, tengo muchas ganas, tengo mucha motivación. ¿Por qué tengo que hacer esa descarga? Preguntadle a vuestro entrenador, a vuestro coach, a vuestro preparador, ¿por qué tengo que hacerla si me veo bien? Y si te dice, no, no, es que, oye, hemos estipulado que tiene que ser así, pero es que no tiene por qué ser así. O sea, un buen coach, un buen entrenador, un buen preparador, digamos que no dice, venga, vas a hacer esto, esto y esto, porque luego por el camino pasan mil cosas, te pones malo, me tengo que ir de vacaciones, tengo un no sé qué, me han quitado no sé qué máquina del gimnasio y he tenido que hacer otra cosa. O sea, hay mil imprevistos y lo ideal de un preparador es que siempre esté sujeto a hacer pequeñas modificaciones. Si una persona voy viendo que vamos bien con el volumen de entrenamiento, le voy cada vez aumentando más y de repente me dice en un punto, Sergio, me noto que estoy un pelín, que ya, voy más cansado al gimnasio, me recupero peor, empiezo a dormir un pelín peor, me empieza a doler un poquito el codo derecho, vale, rápidamente, ¡fum! No descarga, pero le bajo un pelín. O le digo, venga, un día extra, descansa. O vamos a bajar la carga de las series que tú haces, ¿no? Para trabajar en rangos de repeticiones más altos para que las articulaciones no sufran tanto, ¿no? O sea, mil estrategias, pero hay que hacerlas rápido, porque si yo esa persona que me está ya dando un feedback de que, algo va mal, si yo soy mítico preparador, ¿qué? No, no, bueno, tú sigue y cuando llegue la descarga ya harás descarga. ¿Cómo? Pues si el chaval igual se coge y se lesiona el codo y le entra una tendinitis de la hostia y se tiene que tirar 2 o 3 meses sin poder ir al gimnasio, eso es una falta de responsabilidad mía como preparador. Por eso lo importante es ese contacto entre preparador y atleta continuamente para ir haciendo esas modificaciones, ¿no? Y esos ajustes que hay que hacer. Vale, entonces, deload activo o deload pasivo. Llegados a este punto, sin ninguna duda, recomiendo un deload activo, ¿vale? O sea, no veo necesidad como para tener que estar una semana sin ir al gimnasio. Es que no le encuentro el sentido, porque tú siempre, tú cuando llegas a un punto en el que, vale, imagínate, te has autoprogramado mal, has hecho las cosas mal, tu preparador se ha pasado o tú mismo de ponerte demasiado volumen, demasiada intensidad o lo que sea. Y, oye, llega a ese punto que te has saturado, ¿vale? Pero a lo mejor igual te duelen los codos, pero a lo mejor de tren inferior por tu genética o lo que sea, o porque no has sido capaz de imprimir tanta intensidad en esos ejercicios, vas bien, tus rodillas están bien, ¿por qué tienes que estar fuera del gimnasio? Bueno, pues aprovecha esa semana para entrenar un poquito más de piernas, ¿no? Mientras recuperas y dejas de hacer otros patrones de movimiento y trabajar otros grupos musculares que están involucrando los codos, que es lo que a priori los tienes un poco mal, ¿no? O en vez de hacer ejercicios multiarticulares, bueno, pues vamos a hacer más ejercicios analíticos que son menos fatigantes para lo que son las articulaciones y vas a poder progresar. O sea, a ti te puede, por ejemplo, me duele el codo, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor dejamos de trabajar bíceps y tríceps, ¿vale? Porque obviamente se va a trabajar esa extensión y esa flexión de codo y igual es posible que te duela, imaginaros, ¿no? ¿Vale? No vamos a hacer ejercicios monoarticulares ahí, pero a lo mejor sí que te puedo mandar a realizar aducciones para pectoral, aperturas, una pec deck en máquina esa semana, ¿no? En lugar de estar en el sofá de tu casa. Y eso, si te duelen los codos, no te va a hacer ningún tipo de daño, obviamente. Solo estás realizando una aducción de hombro, ¿no? Hay mil ejemplos como este, ¿no? Pero quiero que entendáis el contexto de que hay mil estrategias que se pueden llevar a cabo en un deload activo y que no únicamente además tiene que ser bajar el volumen de entrenamiento o bajar la cercanía al fallo, ¿vale? El grado de intensidad, sino que tú puedes seguir entrenando con bastante volumen de entrenamiento. Puedes ir incluso cerca del fallo, pero únicamente con que en vez de trabajar a 5 o 6 repeticiones como vienes haciendo siempre, que por eso te has cargado las articulaciones, porque si tú te pasas con el volumen de entrenamiento y encima siempre trabajas a series, a repeticiones bajas, y encima eso, bastante volumen de entrenamiento y cerca del fallo, ¿cuál es el problema? Que estás manejando demasiada carga externa, demasiados discos en la máquina, ¿no? O placas en la máquina o lo que sea, o en el peso libre que tú hagas en el ejercicio. Entonces, no hace falta no es estrictamente necesario bajar el volumen y la intensidad, sino que tú lo que puedes hacer es, vale, en vez de trabajar a 5 o 6 repeticiones, voy a pasar a trabajar en varias de mis series a 15 repeticiones. ¿Es más tedioso? Puede ser un pelín menos eficiente. Bueno, tampoco tiene por qué. Si no estás adaptado, quizás sí, ¿vale? Pero no quiere decir por eso que no vayas a generar adaptaciones de hipertrofia. Simplemente se generará un poquito más de fatiga neural en esas series, ¿vale? Pero no pasa nada. Lo que vas a conseguir con eso es el mismo estímulo para el músculo, por así decirlo, porque estás yendo cerca del fallo, pero estás manejando un bastante menor carga externa. No es lo mismo realizar un ejercicio multiarticular en máquina, que mueves ya no sé ni cuánto peso a cada lado en cada brazo, ¿no?
con que de repente, porque claro, vas a 5 o 6 repeticiones, con que de repente hagas a 15, 16 repeticiones. Vas a mover bastante menor carga en la máquina y con lo cual las articulaciones van a sufrir bastante menos, ¿vale? ¿Entendéis este punto, no? Entonces, fijaros, con esa simple estrategia, igual no es necesario hacer esa descarga de entrenamiento. Igual, oye, tienes molestias en los codos, un mal preparador que diría, venga, descarga, una semana de descarga. Eso que ese preparador aún es mejor que el que os digo desde el comienzo, que estipula que tal semana tenéis que hacer la descarga y la tenéis que hacer llegues como llegues, aunque 2 semanas antes estés ya arrastrándote por el suelo, ¿no? Pero claro, hay mil estrategias, lo comento. En cambio, si ya es que, oye, que me duele, Sergio, imagínate, me da feedback uno, lo hemos hecho fatal, o imaginaos, me contacta un chico, me dice, oye, Sergio, venga, quiero empezar, que me prepares, que me lleves las asesorías, vale, tal, venga, coméntame qué tal vas. Y me dice, pues mira, tío, es que llevo durante los últimos 3 meses que soy principiante en el gimnasio y estos 3 primeros meses, como pensaba que cuanto más es mejor, he hecho un montón de volumen, un montón de siempre cerca del fallo, ejercicios con peso libre y Sergio, es que me duele todo, me duelen los codos, me duelen las rodillas, me duelen los hombros. Bueno, pues en ese caso yo sí que le diría, vale, no vamos a empezar así. Tómate una semana si quieres o eso le mandaré pues algún ejercicio monoarticular o algún ejercicio a muchas repeticiones, o sea, altas repeticiones un poquito, por ir estimulando un poquito, por estar activo, pero vamos a dejar que se vaya, que se disipe todo ese dolor en las articulaciones y luego ya empezaremos a trabajar de manera correcta, ¿no? Porque ya os digo que yo, si llevo a un chico, no va a llegar a ese punto. O sea, porque vamos a gestionar correctamente las variables, como hay que gestionarlas para que no te encuentres en ese punto en el que te duele todo, ¿no? Pero es lo que os comento, ¿no? O sea, la diferencia no es lo mismo que me dura el codo derecho, que se pueden hacer ciertas variaciones, incluso puedes trabajar solo la parte izquierda, ¿vale? No es lo mismo eso a que ya me duele todo, ¿vale? Así que bueno, eso, Rafael, te recomiendo eso del load activo, pero lo que más te recomiendo por encima de todo es no necesitar hacer esa descarga de entrenamiento. Meteroslo en la cabeza, por favor, que hay un mito muy grande en el gimnasio con el hecho de que hay que hacer descargas, que te tienes que pasar con el volumen y entrenar a tope y luego descarga, ¿vale? De hecho, lo estoy viendo con muchísimos compañeros que tengo en el grupo privado, chicos que son principiantes, que llevan únicamente meses entrenando. Si me escucháis, un abrazo aquí a todos, que la pregunta que más me repite la gente en el grupo privado y que más comenta es soy principiante, llevo 3 meses, mira mi rutina de entrenamiento y tiene un montón de series de entrenamiento, un montón de volumen, un montón de casi todas las series cerca del fallo. No es lo ideal para un principiante. Un principiante no va a tolerar muchísimo volumen de entrenamiento. Hay que empezar poquito a poco, ¿no? Y ese es un error muy común. Entonces, todos estos chicos lo que necesitan es, por así decirlo, una descarga muchas veces. Y están forzando a llevar a un límite a su cuerpo que no van a ver progresos. Luego, claro, te desesperas, ¿no? Es que llevo 5 meses, es que no progreso, dejas el gimnasio. ¿Cómo no lo vas a dejar? Si es que te desmotivas. Está guay estar 1, 2 o 3 meses, oye, siendo constante, sin ver resultados. Vale, lo podemos entender, porque al principio cuesta. Pero luego llega un punto en el que, hostia, quieres ver resultados. Es lo que te motiva a seguir. Yo llevo 13 años entrenando, vale, yo voy a gusto al gimnasio, me gusta, pues porque cada día que voy salgo con muy buen estado de ánimo, me motivo, tal. Pero, coño, luego cuando me voy a duchar, me quito la camiseta y me veo lo que hay debajo de la camiseta, es cuando digo, joder, esto alegra, ¿no? Es lo que me da también esa fuerza para seguir y seguir y seguir años y años y años sin dejarlo, ¿vale? Así que bueno, Rafael, espero haberte ayudado y pasamos con la siguiente pregunta que me hace Pablo, que tiene 32 años y tiene nivel intermedio. ¿Cómo de importante es realizar una fase excéntrica controlada? Bueno, Pablo, un abrazo enorme. A ver, fase excéntrica, también un poquito mito, ¿vale? ¿En qué sentido es un poquito mito? Se puso muy de moda hace unos meses, sobre todo en TikTok y estas redes sociales, muchos divulgadores que decían, es que además se me queda grabado siempre esto que he visto en varios vídeos. Imaginaos, mítico influencer que sale diciendo, haces únicamente esta parte del movimiento y hace la fase concéntrica en un curl de bíceps, ¿no? Digamos, cuando contraes el músculo. Y luego dice, y luego sueltas la mancuerna sin controlar, sin hacer despacio la segunda parte. Me dice, te estás dejando la mitad de adaptaciones de hipertrofia por el camino. Mentira podrida, ¿vale? O sea, es una mentira como una catedral. O sea, es lo que digo yo siempre. Tú, con que únicamente enfatices la fase concéntrica, ya estás estimulando las fibras de todas las regiones del bíceps, por así decirlo, ¿no? En un curl de bíceps. Tanto la parte más distal, medial, como proximal, la fase de estiramiento, la parte media y la parte de acortamiento, ¿vale? Donde las fibras están más acortadas. Todas las regiones estás estimulando, ¿no? Entonces, luego, aunque tú no hagas controlada o demasiado controlada o enfatizando en exceso la excéntrica, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Tú ya has estimulado todo el músculo, ¿vale? Lo único que ocurre es que, bueno, enfatizar la fase excéntrica es otra manera diferente de estimular el músculo, por así decirlo. En lugar de que se generen adaptaciones de hipertrofia en la que los sarcómeros se van a unir en paralelo, ¿vale? Lo que ocurre si tú enfatizas más la fase excéntrica, estás trabajando
otro tipo de hipertrofia, por así decirlo, mediada por el estiramiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que la adición de sarcómeros, en lugar de en paralelo, va a ser en longitud. Digamos que el músculo se va a volver más fuerte cuando está elongado, ¿no? Eso te va a permitir que luego en algunos ejercicios, cuando tú haces el gesto, ese primer impulso, cuando el músculo está muy estirado, vas a tener más fuerza, porque se han generado nuevos sarcómeros en esos extremos del músculo, ¿vale? Porque se han añadido en longitud, en serie, ¿vale? Pero no es necesario, es otra forma de generar hipertrofia muscular simplemente. La fase excéntrica tampoco es que tenga beneficios con respecto a la concéntrica. O sea, la concéntrica para mí es la base, siempre hay que hacerla bien, ¿vale? Luego la excéntrica ya si quieres, obviamente siempre hay que hacerla un pelín controlada, siempre, obviamente, porque si tú no controlas nada en la fase excéntrica, es difícil que la técnica luego esté bien hecha. Entonces, como mínimo, contrólala un poco como para que la técnica sea correcta. Pero eso no quiere decir que tengas que estar enfatizando la fase excéntrica durante 6 segundos, como hacen algunos, pensando que va a obtener más adaptaciones de hipertrofia que la concéntrica, ¿vale? O que por no controlar la excéntrica, porque eso no funciona así. De hecho, en algunos estudios se veía que si enfatizaban la fase excéntrica se generaba un poquito más de hipertrofia. Pero es que eso era mala interpretación de los estudios. Estuve viendo varios y lo que era el volumen de entrenamiento y demás es que cambiaba, o sea, hacían las cosas muy mal. No me acuerdo exactamente, pero no eran estrictos esos estudios, no eran buenos, ¿vale? Entonces, si tú enfatizas las fases excéntricas, normalmente vas a conseguir unas ganancias de masa muscular muy similares a si no controlas la fase excéntrica, ¿vale? Lo único que ¿qué va a ocurrir si tú empiezas a enfatizar en todas tus series la fase excéntrica muchísimo y la haces muy lenta? Lo que sí que va a ocurrir es que se va a generar bastante más daño muscular, porque cuando tú trabajas el músculo en posiciones elongadas, en posiciones estiradas, y ahí vas muy cerca del fallo y lo trabajas con mucha intensidad en esas posiciones al músculo, sobre todo cuando estás estirando la fase excéntrica, sobre todo esa última parte en un curl de bíceps, cuando estiras por completo el codo y ahí mantienes y sostienes, se va a generar bastante daño muscular. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que si tú generas de repente de la noche a la mañana demasiado daño muscular, no te vas a... No, o sea, tu capacidad de recuperación no va a ser tan buena como si haces la fase excéntrica explosiva, digamos, o normal, y la fase excéntrica, pues no la enfatizas tanto o no la haces tan despacio, ¿no? Te vas a recuperar peor si haces la fase excéntrica más controlada, y si te recuperas peor, puedes imprimir menor volumen de entrenamiento, lo que puede derivar en menores adaptaciones de hipertrofia, ¿vale? Entonces, simplemente eso, ¿vale? Que no es ni una cosa mejor que la otra ni nada. O sea, al final, de hecho, hice un vídeo, lo tendréis en el canal, ¿vale? Que hablaba sobre el tiempo de repetición, ¿no? ¿Cómo se le llama? La cadencia de las repeticiones, ¿no? Y se veían estudios que tú puedes hacer una fase excéntrica de 3 segundos, una fase concéntrica de 1 y luego otro hacía pues una fase concéntrica de 4 segundos, la hacía súper lenta, una fase excéntrica de 1 segundo sin casi sostener y al final las adaptaciones de hipertrofia eran muy similares. Lo que sí que se ve es que el músculo crece, o sea, se enfatiza más unas regiones u otras, dependiendo de la cadencia. Si tú enfatizas más la fase excéntrica, lo que he comentado antes de que la adición de sarcómeros es más en longitud y se enfatizan diferentes o se estimula diferentes regiones del músculo, ¿no? O sea, imaginaos si con una cadencia en la que la fase concéntrica es más explosiva, pues se enfatizará más unas partes del músculo, unas regiones, y en cambio, si hace la fase concéntrica más controlada, otro tipo de regiones. Pero al final, la masa muscular total que se genera es muy similar, muy, muy similar, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo no os aconsejo que hagáis fases excéntricas demasiado controladas, ¿vale? Porque no vais a tener ningún beneficio. De hecho, lo único que vais a conseguir es demasiado daño muscular. Yo lo que recomiendo en casi todos los ejercicios es una fase excéntrica de, pues, 1 o 2 segundos, o sea, lo que es controlar el movimiento un poco y ya está, porque si la enfatizáis demasiado vais a obtener daño muscular. Luego, en fases de definición sí que no recomiendo enfatizar mucho la fase excéntrica porque en fases de definición que tenemos menos energía nos recuperamos peor. Entonces, si encima le añades fases excéntricas o trabajar el músculo en posiciones estiradas muchísimo con parciales, realizando repeticiones parciales en estiramiento que también genera mucho daño muscular, no te vas a recuperar bien, porque no estás en un punto de tu etapa, digamos, como atleta, en la cual, oye, pues puedas ir sobrado, ¿no? Encima haciendo este tipo de técnicas, porque si ya la recuperación es mala, imagínate si hacemos esto, ¿no? Entonces, en ese caso, aún menos te lo recomiendo, ¿vale? Así que nada, una fase excéntrica controlada y la concéntrica, bueno, pues lo más explosiva que podáis o normal, ¿vale? Que ahora también veo mucha gente que si no hace la fase concéntrica hiperexplosiva ya no sirve para nada. Eso es mentira. Siempre y cuando llegues al fallo muscular o cerca de este, da igual cómo haya sido la vía del camino, ¿vale? Da igual si tú haces en una serie 15 repeticiones y desde la primera la haces controlada la fase concéntrica o la haces explosiva, harás más o menos repeticiones porque varía el número de repeticiones según la cadencia que tú hagas, pero mientras llegues al fallo muscular da exactamente igual, es casi lo mismo, casi lo mismo, ¿vale? Porque mira, el otro día, bueno, de hecho eso, el otro día había un vídeo de un chico que es que ponía
si tú no haces la fase concéntrica explosiva, estás perdiendo adaptaciones de hipertrofia porque no estás llegando a reclutar las unidades motoras de alto umbral. Y es que eso es no tener ni idea de fisiología. O sea, no es tener ni idea. Tú cuando empiezas una serie, imaginaos a 10 repeticiones, si tú haces la cadencia más explosiva, digamos, hay más demandas desde el comienzo, ¿vale? Hay un poquito más de demandas, digamos, porque tus músculos, para solventar esa fase concéntrica tan explosiva que tú haces, ya tienen que empezar a reclutar las unidades motoras de alto umbral, que son las que inervan las fibras blancas, las fibras rápidas, que son las que queremos llegar a estimular por completo, porque son las que más adaptaciones de hipertrofia nos van a generar, ¿no? Entonces, no pasa nada. O sea, si tú, en vez de hacerlo explosivo desde el principio y ya empezar a estimular un poquito esas fibras y acabar en las últimas repeticiones estimulando por completo esas fibras blancas, esas unidades motoras de alto umbral, lo único que va a ocurrir si tú haces controlada desde el comienzo la fase concéntrica, primero se empezarán a estimular las unidades motoras de bajo umbral, las que se encargan de inervar las fibras rojas, las fibras lentas, que son las que no tienen gran potencial de hipertrofia, y conforme nos vayamos acercando al fallo, se irán cada vez más reclutando y estimulando las unidades motoras de alto umbral, las fibras blancas. Con lo cual vas a acabar estimulando por completo, o obviamente en lo que sea ese ejercicio, casi al completo o todo lo que puedas, las unidades motoras de alto umbral, las fibras blancas, vas a acabar estimulando las fibras rápidas, las fibras de tipo 2X, ¿vale? 2A y 2X. Entonces, no pasa nada como lo hagas. Por eso digo que hay que tener cuidado con quién escuchamos, ¿vale? Porque hay muchos mitos en el gimnasio que es importante que los conozcáis, ¿vale? Para que nadie os tome el pelo y para que así, lo que digo siempre, cuando alguna vez estéis haciendo algo en el gimnasio y os venga alguien y os diga, chaval, ¿por qué no estás haciendo la fase concéntrica explosiva si es lo mejor que hay? Dile, ¿y por qué? O porque te diga, ¿por qué no estás enfatizando la fase excéntrica? Es que es mucho mejor hacerlo con la fase excéntrica controlada. Dile, vale, ¿por qué? ¿Me explicas el por qué? Y es que no te van a saber decir porque no hay un razonamiento lógico. Yo todas las cosas que os digo, como veis, os doy un razonamiento basado en fisiología, en lo que sea, ¿no? Pero no me lo saco de la chistera, son cosas que he leído, estudios científicos que he analizado, a otros divulgadores de los que he aprendido que son rigurosos y son buenos, pero hay personas que cuando no sepan responder a la pregunta ¿por qué? Pues ahí es cuando se ve que lo que te están diciendo y lo que te están recomendando no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Y eso es súper importante, chicos. Por eso lo que os digo, que vosotros cada vez que os pregunten por qué estás haciendo eso en el gimnasio, sepáis explicarlo. Pues por esto, porque yo escuché que se hace así, pero se lo escuché no en un vídeo de TikTok de mierda que quería clickbait y quería llamar la atención. No, se lo escuché a Sergio en el podcast del Templo de Hipertrofia, que explicó que lo vio en no sé qué estudio científico o que funciona así porque la fisiología es así, 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 ¿vale? Así que bueno, Pablo, espero haberte ayudado con lo de la fase excéntrica. Te mando un abrazo grande y nada, damos por finalizado el episodio de hoy. Ya sabéis que si queréis empezar a aprender sobre entrenamiento, hipertrofia muscular y demás, podéis descargaros el manual para principiantes, que tenéis el enlace para descargaroslo en la descripción del vídeo, ¿vale? Del podcast también. Y cualquier duda que os surja en ese manual o cualquier duda que tengáis en general sobre fisiología, hipertrofia, entrenamiento, nutrición, lo que sea, podéis acceder al grupo privado del Templo de la Hipertrofia, ¿vale? Un grupo privado de WhatsApp, una comunidad privada en la que cada vez somos más personas y nos ayudamos los unos a los otros para aprender sobre temas pues, relacionados con el entrenamiento y demás, ¿vale? Así que si te ha surgido cualquier duda y quieres rodearte de una comunidad que te va a solventar todas tus dudas, yo el primero, que siempre voy a intentar estar para responderos, pues puedes acceder. También tienes el enlace en la descripción del vídeo. Te esperaremos dentro y te haremos un cálido abrazo, ¿vale? Así que nada, finalizamos el episodio. Os mando un fuerte abrazo a todos. Nos escuchamos en próximos episodios del podcast del Templo de la Hipertrofia, gente. Adiós.